Mis hermanos, gracia y paz, el Señor les continúe bendiciendo. El día de ayer, en la reunión del partimiento del pan, hubo un mensaje muy precioso de parte de nuestro Dios y muy importante para nuestras vidas que el Señor nos dio a través de nuestro hermano. La verdad tuve el sentir desde el principio de poder hacer la grabación del mensaje. No sé por qué no lo hice, tal vez fue algo de pena, no tenía el grabador listo y dejé pasar ese momento. Ahora siento que sí debía haberlo grabado, ahora siento que sí debía haber quedado ahí en el ser de cada uno de nosotros para repasar y para los hermanos que no estuvieron. Entonces quisiera pues delante del Señor y con el respeto de los hermanos pues hacer un breve comentario acerca de la reunión del día de ayer, para que no se pierda ese mensaje, para que lo podamos repasar, para los que no pudieron estar, que todos lo podamos tener en cuenta. Eh, eh, el mensaje está basado en el versículo de Génesis 1.26. Vamos a mirar Génesis 1.26 y vamos a leerlo. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces, esa primera expresión de hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, contiene un amplio número de implicaciones acerca de la profundidad, significado que contiene esta expresión con respecto a la realidad. Y es, entre otras cosas, que el Señor, dentro de toda la creación, Él decidió hacer al hombre conforme a su imagen. Y no solamente conforme a su imagen, y que Él tuviera cierta particularidad o un diferencial en su forma de ser con respecto a Él. No, sino que Él también quería que fuera conforme a su semejanza. ¿Sí? Esa expresión de conforme a su semejanza no solamente hace referencia a que Él creó al hombre de una manera parecida a Él. Aunque si nosotros analizamos el griego de la palabra, dentro del significado aparece también que es algo parecido a Él. Pero no solamente está ese parecido, sino algo que se asemeja, algo que se acerca, algo que tiende a Él. La voluntad del Señor, al crearnos a todos nosotros, al crear al hombre, era que no solamente tuviera esa apariencia de Él, que se pareciera a Él, de que fuera como Él en cierto sentido, sino de que se empezara a conformar, de que se empezara a edificar, de que se empezara a acercar lo más posible a lo que es Él. Entonces, cuando el Señor dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, era una creación que tenía una proyección muy grande, que iba desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde un punto muy inicial hasta una conformación progresiva de lo que es la imagen del Señor en nosotros, la replicación de su carácter, ¿sí? No solamente en la forma, no solamente la semejanza de nosotros como seres humanos en la forma hacia Él, sino
la semejanza en el ser, porque nosotros llegamos a tener la forma de Él, pero el Señor quiere que nosotros también tengamos un corazón conforme a su corazón, una mente conforme a su mente, un juicio conforme a su juicio, en lo que es el discernimiento del bien y del mal, y en los que es en los procesos de cómo proceder ante lo que es santo y ante lo que no es santo. Sí, que seamos como Él en todos los aspectos. Entonces esta no era una creación más. Esta no era una creación simplemente una maravilla más, sino que la creación del hombre como tal, de todos nosotros, sí fue una maravilla, pero una maravilla muy particular en el sentido de que el Señor la creó con el fin, con el propósito de que llegara a ser como Él mismo es, ¿sí? Y eso implica todo el plan que el Señor dispuso para la historia, para los seres humanos, el trato que ha tenido con ellos. El Señor hubiera querido que el camino hubiera sido más corto para esa conformación. El Señor hubiera querido que el camino fuera más corto para poder llegar a su imagen y semejanza. Pero el hombre ha puesto algunas inconvenientes en el camino que han hecho que el Señor lleve algunas variantes en el trato con el hombre, pero con el mismo propósito. El reino de Dios es como ese rey que quiso hacerle bodas a su hijo. Entonces el Señor tiene una imagen desde el principio, desde la eternidad, juntamente con Él, como lo podemos ver en Colosenses 1:15, que dice que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Entonces esa imagen que está desde el principio, la imagen de su amado Hijo, fue la que el Señor permitió que viniera y habitara entre los hombres. A Dios nadie le vio jamás. ¿Recuerdan, hermanos, que dice eso en la Escritura? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, el Hijo del Padre, Él vino a mostrar a Dios. Entonces, recordemos que el misterio de la voluntad de Dios, la voluntad del Dios tiene un misterio que es reunir en Cristo todas las cosas. Y el Señor, asimismo, cuando vio a Adán y lo consideró y él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le edificaré, dice el hebreo, le edificaré una mujer. Asimismo, tenemos a el Señor Jesucristo. Adán era una figura del Señor Jesucristo. Tenemos ya nuestra realidad, ese hijo del reino, al cual el rey le quiso hacer bodas. Ese hijo, el Señor le edificó una mujer, el Señor le edificó una iglesia, que somos nosotros. Y esa edificación es un proceso, esa edificación es un trabajo, esa edificación es algo en lo que el Señor poco a poco va subiendo esa arquitectura, ese detalle, esa fortaleza, y va conforme a su voluntad edificando una iglesia, edificando una esposa para su amado Hijo, para que esa esposa y Cristo lleguen a ser uno, así como el Padre y su amado Hijo son uno, para que al final se cumpla ese propósito
de que Dios es todo en todos. ¿Recuerdan, hermanos, que hay un resultado final en ese sentido? Y nosotros tenemos ese mismo llamamiento que está escrito en Génesis 1:26, que es el versículo base de la enseñanza que nos dio nuestro hermano el día de ayer. Nosotros tenemos ese mismo llamamiento, ese mismo proceso. En Génesis 1:26 dice el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Podemos mirar nosotros también en Romanos 8:29. Recuerdan que el Señor dijo: porque a los que antes conoció, el Señor primero nos conoció en el tiempo, porque el Señor no habita en el tiempo, Él nos conoció, y a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Y recuerdan para qué los predestinó Dios? Dice Romanos 8:29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Lo ven, hermanos? Nosotros tenemos ese llamamiento de ser conformados, de ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y esa imagen del Hijo es la imagen de Dios. A Dios nadie lo conoció jamás. Ese Hijo vino a mostrar al Padre. Ese Hijo vino a mostrar a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Lo ven, hermanos? Entonces hay un proceso muy hermoso. Hay un trabajo muy hermoso. El Señor Jesús dice: yo trabajo y mi Padre aún trabaja. Y eso se sigue cumpliendo hoy en día. Ese trabajo no fue solamente para ese momento en que el Señor Jesús lo dijo. Él sigue trabajando y sigue trabajando en el hombre y sigue trabajando en nosotros. Y nos perfeccionará, hermanos, hasta aquel día, hasta el día de Jesucristo. Él estará haciendo ese trabajo para levantar una iglesia, para levantar una esposa, para levantar hijos del reino, para que podamos estar en las bodas, para que seamos llamados a los que antes conoció, a estos que antes conoció. El Señor dijo: estos decidieron por mí, entonces los llamaré, los justificaré, los glorificaré, para llegar a cumplir todo buen propósito que el Señor tiene en cada uno de nosotros. De irnos limpiando, de irnos llevando paso a paso. Nos ha quitado nuestras vestiduras de esclavitud. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y el hecho de que nos haga reyes ya empieza a involucrarnos en un reino, que eso tiene que ver con la segunda parte de Génesis 1:26. Y el Señor nos permite empezar a andar en su camino, en un camino de buenas obras, unas buenas obras que reemplazan nuestras ropas viejas y nos permiten vestirnos de lino fino, de lino resplandeciente, para recibir a nuestro Rey en un momento, para llegar a ser conformes a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Una iglesia diáfana como el cristal, mis hermanos. Entonces tenemos este proceso hermoso. Tenemos este proceso en el cual el Señor aún trabaja. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces ese y es una conexión muy importante, porque ese y, donde dice y señoree,
Esa Y, ese I, es algo que depende de lo que anteriormente se hizo. Depende del trabajo que antes se hizo. ¿Sí? Cuando se establece una obra y hay un siguiente paso, entonces utilizamos el y. Entonces ya se hizo esta primera parte y ahora esta. ¿Lo ven? Entonces primero hay ese llamamiento del Señor. Primero hay ese trabajo que inicia en nosotros, esa obra que el Señor inició en nosotros, esa buena obra que el Señor hace en nosotros al permitirnos ver la cruz, al llamarnos a su Hijo, al mostrarnos el camino de la vida, al anunciarnos que tiene preparadas grandes cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son cosas que el Señor tiene preparadas. Entonces, amados hermanos, esta I, donde dice y señoré, esa I depende del trabajo anterior. Primero debe empezar a establecerse ese proceso. Primero debe empezar a establecerse esa parte de que en nosotros se inicie esa salvación, se inicie ese rescate, se inicie esa gracia. Y señoré. Génesis 1:26 dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí el Señor está hablando de toda la creación, de todo lo creado, de todo lo que está en el mundo. Él hace una serie de especificaciones donde nos damos cuenta de que es un señorío por encima de lo que hay. Y aquí viene algo muy importante en nosotros. Cuando el Señor, escuche bien, hermano y hermana, cuando el Señor inicia ese precioso proceso en nosotros y nos da vida, al nosotros estar muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos da vida en nuestro espíritu, ese precioso espíritu que llega a nosotros, que nos hace nacer de nuevo, que nos une a Dios. Dice la palabra que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Entonces Él viene y empieza a enseñarnos lo que es bueno, lo que es malo, y empieza a darnos poder sobre las cosas malas, poder para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros, poder para poder gobernar el alma. Y ese espíritu que empieza a crecer en nosotros y que nos empieza a cambiar y que nos empieza a fortalecer, empieza a ejercer dominio sobre los deseos de la carne, sobre los deseos del alma, empieza a administrar sabiduría en nosotros, empieza a administrar entendimiento en nosotros, empieza a revelarnos algunas cosas que nosotros pensábamos que eran buenas, pero resulta que tenían un resultado negativo en nosotros, un resultado de muerte. Entonces ese precioso espíritu que el Señor pone en nosotros para poder llevar a cabo su obra, ese espíritu empieza a ejercer un gobierno. Ese espíritu empieza a ejercer un reino en nosotros. Ese espíritu nos permite algo que se llama el autogobierno. Entonces, aunque a veces queramos hacer algo, nuestra carne quiera hacer algo malo, ese espíritu está allí, triunfando sobre esa decisión que nos haría errar, que nos haría causar dolor. Entonces cuando vamos a hacer algo malo, ya podemos mirar al pecado a los ojos y decir, no lo voy a hacer.
Ya no soy esclavo de ti, oh pecado. Ahora pertenezco a otro. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, esta implicación de Génesis 1:26, donde dice, y señoree, primeramente trabaja en nosotros. Primeramente trabaja en nuestra carne. Primeramente trabaja en las cosas de nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestra voluntad. Primeramente trabaja en esto. ¿Para qué? Para que esto no nos domine. Para que la carne no nos domine. ¿Sí? Para que las cosas malas no nos dominen. ¿Y con qué propósito hace el Espíritu? Para darnos libertad de esas cosas y salvarnos de la muerte y llevarnos a la vida y a la conformación de la imagen de Dios conforme a su semejanza, siendo cada vez más como Él, así como lo habíamos visto en Romanos 8:29. A los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces ese Espíritu empieza a trabajar en nosotros. Entonces primero debe haber un señorear personal en nosotros mismos. Entonces ese señorear viene de qué proceso? Viene de cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y el hermano ayer nos comentaba, entre otras cosas, que es muy triste cómo a veces personas llegan a ese trono de señorear, a ese lugar de señorío, sin tener el primer proceso, que es tener ese llamamiento, que es tener ese proceso de conformación iniciado, ese proceso que empieza a transformar a la persona conforme a Cristo, conforme a Dios, pero llega a un lugar donde Él es el que señorea. Entonces no hay proceso. Entonces no hay un espíritu que dirija. Entonces esta persona se siente en un lugar de honra, en un lugar de superioridad, de sentirse más que los demás, y empieza a ejercer sin esa sabiduría, y empieza a ejercer sin esa dirección. Y empieza el pueblo a sufrir, empiezan las personas a sufrir, las personas que están bajo ese señorío, porque no hay un proceso, no hay una madurez, es la concupiscencia del hombre, el orgullo del hombre, la altivez, la arrogancia del hombre allí reinando. Cuando no hay ese proceso, en ese orden, como lo dice Génesis 1:26, el resultado es maligno, el resultado es desastroso, es un resultado que hace que el hombre se endiose, que hace que el hombre se eleve, que hace que llama a la tiranía, que no trae ningún resultado bueno, donde lo único que hace el hombre es sentarse en el trono de la pleitesía y todas esas cosas vanas, cuando no se da ese orden en el cual el Señor dispuso. Pero qué diferencia, hermanos, cuando hay hombres y mujeres que viven ese proceso,
que son llamados y son atraídos por la cruz. Y llega ese espíritu de vida y empieza a hacer ese propósito, esa conformación a esa imagen y a esa semejanza de Dios. Y empiezan a señorear, empiezan a dominar. Ya el pecado ya no los domina, ellos son los que dominan sobre el pecado por la obra de Cristo, por la gracia de Cristo. Entonces, hermanos, esto es algo muy hermoso, pero debemos permitir ese proceso. Ese proceso debe avanzar, hermanos. Es un proceso en el cual el Señor necesita que avancemos, porque Él nos está esperando en un reino. Él nos está preparando un lugar. Y recuerden que para estar en esas bodas hay que estar vestidos de boda. ¿Recuerdan esa parábola donde encontraron a un invitado que no estaba vestido de boda? Y ese estar vestido de boda son las obras de los hermanos, las buenas obras. Y le dijeron a ese invitado: ¿y tú cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Eso está en Mateo 22:12. Entonces debemos permitir que la voluntad del Señor se haga en nuestras vidas. Debemos permitir que ese espíritu de vida precioso que el Señor dispuso para su iglesia haga su obra. Y debemos permitir que Él enseñoree en nosotros, que podamos ser testigos vivenciales de la gracia, de la victoria del espíritu de vida sobre la ley del pecado y de la muerte. ¿Para que haya qué? Para que haya un autogobierno de parte del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es decir, para que nosotros ejerzamos ese señorío a través del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, en nuestras vidas primeramente. En nuestras vidas primeramente. Porque el hermano daba varios ejemplos. El que no puede enseñorearse a sí mismo, gobernarse a sí mismo, dominarse a sí mismo, ¿cómo se le delegará un ejército? ¿Cómo enseñoreará sobre un ejército, sobre una multitud, cuando no puede dominarse a sí mismo? Y el hermano o hermana que quiera hacer la prueba, inténtelo y dése cuenta. Antiguamente el hombre luchaba contra el pecado y ese pulso de fuerza, esa confrontación con el pecado a causa de la ley, siempre era un peso que terminaba doblegando a la persona, como esclavizada del pecado. Mas ahora, a través de la obra de Cristo, hemos sido partícipes de su muerte, de su resurrección y de su herencia. Al participar nosotros de la muerte de Cristo, participamos juntamente con Él en la cruz, y en la cruz Él condenó el pecado en la carne y nos dio un espíritu de vida que nos permite presentarnos muertos al pecado, porque el pecado quedó condenado, y vivos para Cristo, muertos al pecado y vivos para Cristo. Romanos 6:17 dice que nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero que ahora ya no lo somos. Dice que somos libres de la esclavitud del pecado.
Entonces, si hay algún pecado en nosotros, si hay alguna cadena que nos parece muy fuerte, muy gruesa, muy pesada, hagamos ese intento. Sintamos la gracia del Señor en nosotros. Creamos en la obra de Jesucristo y volvamos a hacer ese pulso de fuerza, esa confrontación con el pecado para darnos cuenta de que ahora sí vencemos, de que ahora sí en Cristo tenemos la fuerza para vencer el pecado. Él lo hizo para nosotros. Él nos hizo partícipes de su victoria sobre el pecado y de su victoria sobre la muerte. Él nos llevó juntamente con Él en su sacrificio. Y eso es lo que permite al Espíritu de Dios señorear en nosotros. Y así como Cristo señorea y es el Señor, Él nos ha llevado juntamente con Él en esa obra preciosa, cumpliendo su voluntad contra todo pronóstico, contra viento y marea. Su palabra permanece. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, y se va cumpliendo esa voluntad del Señor en su pueblo, se va cumpliendo esa voluntad del Señor en nosotros. Cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Gloria al Señor por su voluntad. Gloria al Señor por la gracia. Como decía el Salmo de los hijos de Coré, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado sobre Él. Cabalga, oh hermoso, cabalga en tu justicia y en tu verdad. Él es el que va haciendo esa obra en nosotros. Y su amado Padre levanta una amada para su Hijo. Romanos, me parece que en el capítulo 9 dice que nosotros antes no éramos pueblo y ahora somos llamados pueblo. Que nosotros antes no éramos llamados amada, pero ahora somos la amada. Que nosotros antes no éramos pueblo, ahora somos llamados hijos del Dios Altísimo. Entonces, gloria al Señor por este precioso versículo que nos muestra tanto de Él, que nos muestra tanto de su voluntad, donde Él nos llama para ser conformados a su imagen y semejanza. Y ese proceso en nosotros. Y señoree, por eso nos hizo reyes, por eso nos tiene preparado un reino, por eso Él nos está permitiéndonos dar nuestros primeros pinitos, nuestros primeros pasitos, nuestro entrenamiento poco a poco, para ir aprendiendo en libertad, en libre albedrío, y ir experimentando a Él mismo en nosotros. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, le damos gracias al Señor y le damos muchas gracias también al hermano que nos compartió esta palabra el día de ayer. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos nosotros y que esa buena obra que el Señor inició en nosotros, Él la vaya perfeccionando y podamos nosotros permitir ese proceso, facilitar
ese proceso, enamorarnos en ese proceso y darle gloria y alabanza por cada momento en el cual Él nos libera, nos limpia, nos ayuda, nos purifica y nos lleva en ese fruto que Él nos ha venido enseñando, el cual es la santificación. Gloria a Dios, mis hermanos y hermanas. Un abrazo a todos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Gracia y paz.